Hay un fenómeno muy alarmante. En Naucalpan detectan un grupo de camionetas y hombres con capuchas y armas. Un grupo delictivo integrado por aproximadamente 30 sicarios encapuchados con armas largas. Se han detectado recorriendo en camionetas de lujo colinas de San Mateo en Naucalpan, pero las autoridades no han informado sobre esa presencia, a pesar de que fueron detectados en videos de cámaras de seguridad. El C4, cerca de la 1 de la madrugada del domingo, detectó un convoy de vehículos en Avenida San Mateo. Esa zona presenta altos índices delictivos, principalmente venta y distribución de estupefacientes. La mayoría de esas cámaras detectaron 8 camionetas en un convoy. Son de lujo. Están equipadas también con cámaras de video. Se detienen en algunas esquinas y los ocupantes de los vehículos descienden y ahí se ve que portan armas largas vigilando los alrededores. Ahí en San Mateo y hay otras colonias en torno de índice delictivo como San José de los Leones, San Rafael Chamapa, 4 secciones. Son residencias importantes. Hace unos días un grupo atacó a los asistentes de un evento de reggaetón que se realizaba en la colonia Benito Juárez. Pues, quién sabe si serán disputas entre delincuentes. Hubo 3 personas muertas por ahí, incluyendo un menor de edad, y 2 más perdieron la vida en el hospital a donde fueron llevados. Pero, ¿qué significará esto? ¿Serán grupos contrincantes o policías de investigación secreta o qué? Pero en primer término la pregunta, ¿en dónde reside la autoridad? ¿Quién manda en aquella región? Donde quiera que tienen predominio armas largas y demás, estos grupos delictivos, ¿en dónde está la autoridad? La autoridad real hay un vacío de poder enorme. Estos son un poder dentro del poder, un Estado dentro del Estado, y ahí está, nada más queda decir quiénes serán. Pugnas de 2 o 3, de 2 cárteles, pugnas de 2 mafias, sea lo que sea, la autoridad en dónde está, la autoridad legítima. Pues la autoridad se movilizó, según este reporte que se agrega, pero cuando ya no encontraron vestigios de lo que indicaban las cámaras de seguridad, la policía municipal avisó al Centro de Monitoreo C5 del Estado de México y a la base de operaciones mixtas, pero dijo que cuando llegaron las fuerzas federales al lugar, los sujetos ya se habían retirado. Los policías municipales decidieron no iniciar un operativo para investigar el hecho porque eran superados en armamento por los presuntos delincuentes. Por ello se dio parte a mandos superiores estatales y federales, incluyendo al ejército. Lo que nos brinca es que, desgraciadamente, en este procedimiento se rompió el protocolo, debido a que el video está circulando en redes sociales. Alguien lo filtró y no fue personal del monitoreo. Ese es otro obstáculo.
que alguien toma esos datos que son oficiales y los lanza al aire. Creo que ese fue el caso del monstruo de Ecatepec, que no debía, se supone que no deberíamos haber escuchado al individuo cuando decía: si me sueltan, sigo matando mujeres. Que esto fue algo irregular. Todo muestra que el sistema de poder no está funcionando, vacío de poder. Porque no hay justicia, y la justicia es del mejor armado, del más fuerte. Pero tampoco hay investigación. ¿A poco estos hombres se desvanecieron en el aire con camionetas y pistolas en una caravana, en una colonia como esa? ¿Desaparecen? Qué raro me... ¿Y por qué Para más? cuando quisieron buscarlos ya, ese es el tema también. No desaparecen lentamente, pero los otros de plano en ningún momento corren para alcanzarlos. Y los buscan en un punto en que estuvieron hace 3 o 6 horas. Ya no están ahí. Como usted lo dijo, volvemos a la ley de la selva. El que tenga mejores armas y mejores vehículos para desplazarse, el que tenga la fuerza del cártel detrás, la ley de la selva. Entonces va a ganar el que tenga más dinero, el que tenga menos escrúpulos, el que tenga solo mejor armamento. No va a ganar, está ganando. Porque así está ahorita la situación. Entonces la tenemos perdida, porque la autoridad tiene dinero limitado, uso de la fuerza limitado, uso de las armas limitado. Oye, pues nos estamos metiendo en un túnel oscuro. ¿Para dónde le damos? Eso por un lado, y por otro lado, la gente en general tiene esta necesidad de notoriedad en donde quiero subir tal video ahorita porque lo tengo al alcance y yo quiero mis 5 minutos de fama. Pero en cuanto empiezan a advertir sobre vamos a poner sanciones con respecto a lo que la gente suba o no suba a internet, entonces nos quejamos porque hay mi libertad de expresión, yo quiero decir lo que sea que tenga que decir. Y ahí hay un conflicto en el uso de redes. Aquí hay pruebas de cómo estamos perdiendo esa guerra desatada por Calderón. Miren, se prevé que al cierre de este 2018, con más de 28,000 homicidios y 33,000 víctimas, señala 90 muertes por día ya. Estamos acercándonos al centenar. 90 muertes por día. Argumentan que las cifras colocan este 2018 como el peor año en la historia de nuestro país. Precisan que se han cometido 21,283 muertes, homicidios, en lo que va del año, un incremento del 18% respecto al año anterior. Las ejecuciones del crimen organizado han aumentado un 25% este año en comparación con 2017, dice Semáforo Delictivo. 8 de cada 10 homicidios son ejecuciones de las mafias de las drogas. Los homicidios no son un tema de rencillas personales, celos, alcohol. Los homicidios son por el mercado de drogas. Se dice que, según cifras, agosto, el estado con más ejecuciones del crimen organizado es Guanajuato, con 2,050. Le siguen Baja California, 1,509. Guerrero, 1,309. Veracruz, 970. Michoacán, 946. Chihuahua, 897. Jalisco, 819.
Sinaloa, 556. Estado de México, 551. Quintana Roo, 490. Abundan que, además de las ejecuciones, 7 delitos con alto impacto aumentaron en los primeros 9 meses del año en comparación con el mismo lapso el año anterior. Hoy esto está pintando un verdadero infierno nacional. Antes era la crónica de nota roja del homicidio aquel, crónica de nota roja. Ahora es un examen, una relación de datos y cifras, nada más cifras estadísticas, 60, 70, 200, ya a lo imparcial, a lo sin fijar ya el dato de que se trató de este fulano, de esta señora, de este niño, nada, a estas alturas datos y cifras estadísticas. ¿Cuánto hace que se decía la crónica de cómo ocurrió aquel hecho y todos nos asombrábamos y todos imaginábamos ese horror? Ahora ya no, datos y cifras. Empezó con Calderón, con unos alcaldes en Michoacán, de donde era el hombre, de donde es el hombre, y a estas alturas, ¿quién lo detiene? Antes coexistíamos, aquí la gente de bien, acá los que traficaban con droga, la creaban, la sembraban, la distribuían y demás, pero no había estos datos de tanta crueldad, de tanta matanza, que ya simplemente se vuelven cifras. Y además contábamos con policías y jueces, y ahora parece que están de su parte también del mal. Pero es que ahora imagínense, si lo individualizamos, caso por caso, no. ¿Cuándo acabamos? Sí, Pero también ahí estamos cometiendo un error muy grave en ese tenor. Decimos, son crímenes del narcotráfico. No es cierto. No es cierto. Ya está comprobado que muchos de los crímenes, por ejemplo en Guanajuato, son del huachicol. Son otros negocios relacionados que nada tienen que ver con el narcotráfico. Muchos de los asesinatos en el Estado de México son por odio, son por venganza, son por problemas familiares. El feminicidio, que está casi de moda en el Estado de México. Quiere decir que como lo echamos todo al tambo del narcotráfico, hay que se solucione solo o ya no lo investigamos. Son tantos. Imagínense, tantos, 100 investigaciones tendría que abrir todos los días en todo el país, más las que abrieron ayer, que no han terminado de investigar, más las que abrieron antier. No hay forma de acabar con esto. Sí, hay gente que va a ser ejecutada mañana, Sí. pasado mañana, etcétera, y que al parecer no está consciente de que vive ese peligro. Si yo tuviera la noción de que, hombre, caramba, mañana me van a matar, o pueden matar, o dentro ¿Te de encerrabas? una semana, pues por lo menos desaparecía Claro. unos días. Es preferible perder algo de dinero que te maten. ¿Y por qué no desaparecen entonces? No sé. Y hay gente que sí lo hace, hay gente que se entera de que está en peligro, que desaparece, y entonces cuando llegan por ellos y no están, van contra sus familiares. Sí sucede. Hay un caso muy curioso. Hay un español que se dedicó a escribir lo que finalmente rotuló como 1000 libros, ¿se acuerdan? Ese hombre, cuando estalla la guerra civil en España, ve tales horrores que a piedra y lodo se encierra y empieza a realizar su tarea y concluye con esa obra maravillosa, porque empieza a resumir todos los éxitos literarios importantes en toda la historia de la literatura. Sí, cuenta los finales. Sinopsis, las diferentes opciones Resume
resume maravillosamente, se volvió muy popular, muy preciado, muy demandado ese libro. Sigue por ahí circulando, pero el propósito de él era no vivir aquella época terrible que le tocó existir, y encerrado totalmente empieza a hacer su resumen y obtiene un libro muy preciado, muy interesante. ¿Cuánto tiempo estuvo encerrado y cómo subsistió? ¿Sabemos? ¿Quién mantenía Pues eso? ¿Ya no tenía dinero? Eso no es importante. El hecho es que su enclaustramiento propició algo al servicio de la humanidad. Se salió del mundo, hizo su mundo, se metió en su mundo e hizo esa serie de sinopsis que quien lee puede creerse culto. Claro que no es así, porque cuando mucho se traga no se digiere nada. No, es un libro de consulta, Sí, Tomás, sí. por supuesto, porque ahí hallas todo lo interesante de distintas épocas, de distintos autores. Total, una buena lista de lo que más ha llamado la atención en ese terreno. En otro sentido, y a escala de México, Severo Mirón trató de hacer esas sinopsis en radio. Marusha Vilalta ¿También? tenía su relato.